Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a vincular el sistema inmune con las vacunas y todo lo que tiene que ver con la inmunización. Tengamos en cuenta que inmunizar o inmunización se refiere a un proceso mediante el cual las personas se vuelven inmunes a una enfermedad, es decir, que son resistentes a que algún determinado agente infeccioso pueda generar esa enfermedad en ese individuo. La inmunización la podemos clasificar en dos grandes grupos, en activa y en pasiva. Activa es aquella en que el propio individuo, el propio sistema inmune, va a generar esa respuesta inmune. Y generalmente es una respuesta que es eficiente y que perdura por mucho tiempo. En cambio, la inmunización pasiva es aquella mediante la cual hay una transferencia de anticuerpos humanos o de animales hacia el individuo que se está inmunizando. Y como no es una respuesta activa propiamente dicha, sino que es algo que se está agregando, en general va a ser una respuesta transitoria que puede durar semanas a meses. En ambos casos podemos tener que este tipo de inmunización puede ser natural o adquirida. Si hablamos de inmunización activa, decimos que es natural aquella protección que tiene el individuo después de una enfermedad. Es decir, el individuo se expuso a un determinado agente infeccioso, una bacteria, un virus, por ejemplo, y generó toda una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque tuvo contacto con ese virus, se activaron sus células del sistema inmune, pudieron producir anticuerpos y células contra ese determinado agente. Entonces, ante una segunda exposición, ¿qué nos va a pasar? Va a haber células de memoria a través de lo que es el sistema inmune adaptativo, que van a poder actuar en forma más rápida y eficiente contra ese segundo contacto. Entonces, ese individuo va a atacar antes de que ese agente pueda proliferar y lo va a eliminar. Entonces, de esa manera decimos que estamos inmunizados. Esto sucede, por ejemplo, con el virus de la hepatitis A. Muchos de nosotros, bueno, hoy actualmente estamos vacunados y eso es una gran ventaja, pero en caso de que nos expusiéramos al virus de la hepatitis A, nuestro organismo va a generar una respuesta tan eh, importante y tan eficiente que ante un segundo contacto eh, con el virus de la hepatitis A, lo elimina directamente, no tiene posibilidades de proliferar en el organismo. Y hablamos de una inmunización adquirida cuando se administran inmunobiológicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la vacunación, nos van a inyectar, por ejemplo, un virus atenuado, una parte de un virus o de una bacteria que actúan como antígenos para nuestro organismo y nuestro propio organismo genera una respuesta contra eso que también es extraño. Pero eso que es extraño en el caso de la vacunación es algo que no va a generar una infección real. Puede ser que puede generar alguna sintomatología, pero no va a ser una infección real, sino que va a haber ciertas partes de ese antígeno o de ese virus o de esa bacteria que va a inducir a nuestro sistema inmune a que responda contra eso. Entonces, si después nos exponemos a ese mismo microorganismo, va a haber anticuerpos ya o células de memoria que van a poder responder mucho más eficientemente ante ese segundo contacto, que podríamos decir que si bien no va a ser exactamente lo mismo, pero va a tener partes equivalentes al inmunobiológico. Inmunobiológico todavía no lo definimos, pero puede ser parte de esto, una toxina, un toxoide, una bacteria, un virus atenuado o alguna parte de estos que generen una respuesta inmune en el individuo. Entonces, recordemos que hablamos de inmunización activa cuando el propio organismo es el que responde ante algo extraño, es decir, que es una respuesta del sistema inmune propio. Pasiva habíamos dicho cuando hay una transferencia y también dijimos que podía ser de forma natural o adquirida. En forma natural se puede dar en el caso de la madre al hijo, tanto en la transferencia durante el embarazo a través de la placenta, que algunos anticuerpos pueden atravesar esa placenta como son los de tipo IgG,
o también durante la lactancia. Por eso es tan importante la lactancia en los niños, en los primeros meses, porque su sistema inmune aún no está tan preparado para generar todas esas respuestas inmunes, y por eso es que los anticuerpos que la madre puede transferirle a ese niño lo protegen de posibles infecciones, hasta que el sistema inmune del bebé ya puede responder por sus propios medios. Y adquirido es a través de la administración de anticuerpos humanos o animales. Por ejemplo, se llaman inmunoglobulinas, que son dirigidas contra algún antígeno en particular y favorecen o ayudan a que haya una respuesta más eficiente. Es de alguna manera una forma de reforzar la respuesta inmune. En cuanto a los inmunobiológicos que mencionamos recién, que son estos agentes o sustancias o partículas que se introducen en un individuo para que generen una respuesta inmune, es decir, que se utilizan justamente para inmunizar, encontramos a los que llamamos vacunas, a los toxoides, antitoxinas e inmunoglobulinas. Todos estos se llaman inmunobiológicos. Un toxoide es justamente una toxina que es de origen bacteriano y que se modifica para sacarle, extraerle esa capacidad tóxica que tiene sobre el individuo, pero que mantiene algunas partes antigénicas, es decir, que puede generar una respuesta inmune sobre ese individuo al que se le va a colocar. Por lo tanto, va a generar una respuesta inmune de características muy similares a las que se produce en el caso de tener la toxina propiamente dicha. Lo importante aquí es que se trata de una sustancia que no va a generar una infección, porque va a estar la toxina que produce la bacteria, pero no va a estar la bacteria viva que pueda producir la infección, ¿sí? Solamente va a ser una parte de esa toxina que genere una respuesta inmune. La vacunación en sí ha sido muy beneficiosa a lo largo de todos estos años. Un caso muy reciente es lo que ustedes pueden recordar con el caso del COVID. Pero nosotros contamos con vacunas desde hace muchos años y muchas de ellas han permitido eliminar infecciones graves o disminuirlas en algunos casos. Por ejemplo, desde 2009 no tenemos casos de rubiola congénita en nuestro país. Sí hay algunos casos que son importados, pero que no han generado casos autóctonos, por suerte. Y por otro lado, desde 2005 aproximadamente está la vacuna de la hepatitis A, que les mencionaba recién. La hepatitis A en su momento era la primera causa de trasplante hepático en niños. Generaba una infección tan grave hepática que los chiquitos tenían que ser trasplantados para poder sobrevivir. Gracias a la vacunación, realmente la disminución de los casos de trasplante hepático ha disminuido muchísimo y obviamente la infección por hepatitis A también. Si bien hubo un brote hace poquito de hepatitis A, podemos decir que la causística de esta infección es muy baja en comparación a años anteriores, y esto claramente fue debido a la vacunación que se incorporó al calendario nacional. Bueno, las vacunas. Las vacunas, tenemos distintos tipos de vacunas. Podemos clasificarlas en aquellas en que son de agentes vivos atenuados, es decir, virus o bacterias que se han modificado para que en alguna parte del ciclo de replicación no pueda generar una infección. Está atenuada, está modificado alguna parte de todo el ciclo para que no genere una infección activa. Pero bueno, en muchos casos puede existir algunas etapas de esa infección que pueda reproducirse en el individuo, y eso es lo que genera una respuesta inmune. Pero no va a ser nunca como la respuesta inmune
o la infección que genera ese virus, esa bacteria vivo completo. A eso se llaman atenuados, porque son microorganismos vivos, pero que no pueden generar la infección como lo hace cuando no está modificado. El riesgo de estas vacunas es que por alguna mutación, alguna modificación que sufra ese virus o esa bacteria, pueda generar una infección realmente importante. Luego tenemos las que son vacunas de agentes muertos o inactivos, es decir, que son microorganismos que por algún mecanismo, tanto físico como químico, se han modificado para que o se mueran o directamente no generen ningún tipo de infección, pero van a generar una respuesta inmune que claramente no va a ser igual a la del primer caso, porque en el primer caso probablemente esa bacteria o ese virus haga algo del ciclo, como por ejemplo unirse a un receptor, eso genera ya un impacto sobre la célula, introducirse adentro de la célula, eso va a generar otra etapa de activación del sistema inmune. Pero bueno, sigue teniendo antígenos que pueden inducir una respuesta inmune. Otro tipo de vacunas son las que se llaman de polisacáridos conjugados, es decir, que son polisacáridos son azúcares múltiples que se conjugan con proteínas para darle más potencia a ese antígeno. Es decir, por ejemplo, las bacterias tienen en su membrana, en su, digamos, la capa que las cubre, su cobertura, su membrana, tiene un lipopolisacárido. Entonces, si se introduce el polisacárido solo, genera un tipo de respuesta, pero si ese polisacárido se conjuga con una proteína, va a generar una respuesta que es más intensa, por eso se llaman conjugados. Y recombinantes se llama al tipo de vacuna que se logra a través de la inoculación de una parte del gen, de algún gen de ese virus o bacteria que queremos vacunar, sobre una levadura o sobre un cultivo celular para que prolifere el producto de eso, de manera que pueda tener gran cantidad de copias de eso que quiero inocular después sobre el individuo, que puede ser, por ejemplo, una proteína de un virus, por ejemplo. Entonces se inyecta después esa proteína del virus sobre los seres humanos y generar una respuesta contra esa proteína particularmente, que puede ser una de las que generan la respuesta inmune cuando el virus propiamente dicho se inyecta sobre o se contrae a través de una infección. Entonces, ante un segundo contacto, no va a haber una respuesta contra todos los antígenos de ese virus, pero sí va a haber una gran respuesta contra uno de ellos, por lo tanto, va a haber una respuesta al virus en sí. Bueno, dijimos que se clasificaban en vivos atenuados, inactivos o muertos, y recombinantes. Bueno, conjugados, acá tenemos algunos incluidos en este grupo, en el B. Y como para mencionarles ejemplos de las vacunas actuales con las que contamos, por ejemplo, las de vivos atenuados tenemos tanto virales como bacterianos. En el caso de virales tenemos la Sabin, que da la polio, la que se llama SRP, que las siglas se deben a sarampión, rubiola y paperas, o puede ser SR, que es sarampión y rubiola nada más, la de la varicela y la de la fiebre amarilla. Estos son todos tipos de vacunas que tienen al virus vivo, pero atenuado. Y las bacterianas, dentro de este grupo, tenemos la BCG, que es la de la tuberculosis. Después, en el grupo B, están las inactivadas o muertas, que también podemos clasificarlas en dos grupos, en aquellas que son células enteras, tanto virales como bacterianas, o fraccionadas. Células enteras, es decir, que está todo, por ejemplo, en el caso de las bacterianas, está todos los componentes, pero están muertos. Tenemos entre las virales la SALC, que es la de la polio inyectable, la gripe o hepatitis, son de este tipo. Y bacterianas, la de difteria, tétanos y bordetela, pertussis, o la que es doble bacteriana, la de tétanos y difteria, y la meningocóxica.
Y fraccionadas es porque tienen partes de esas células o de esas partículas que pueden ser o proteínas o polisacáridos conjugados o no conjugados. Y dentro de esto tenemos el de la influenza tipo B y la del neumococo. Y recombinantes es la de la hepatitis B, que ya vamos a ver un ejemplo al final de la clase. Bueno, entonces, un poco para resaltar lo que ya estuvimos hablando entre aquellas que son vacunas atenuadas, pero que son vivas, y aquellas que son vacunas inactivadas, es decir, que tienen los componentes muertos, que no van a poder generar ninguno de los pasos de la infección que normalmente tiene ese agente infeccioso. Dentro de las vacunas atenuadas, lo que tiene de ventaja es que genera un tipo similar a la infección natural, entonces se parece mucho a los pasos que va pasando ese virus o esa bacteria en forma natural. Por lo tanto, como va haciendo alguno de estos pasos, va a haber mayor exposición de los diferentes antígenos que se van manifestando en cada una de estas etapas. Va a haber multiplicación del agente infeccioso, pero no va a tener el mismo tipo de respuesta ni de patogenicidad que un virus natural o bacteria natural. Por lo tanto, la respuesta es mucho mejor, es muy eficiente, es una respuesta más rápida y efectiva que cualquier otro tipo de vacuna. Pero obviamente va a tener que tener mayores recaudos en ciertas poblaciones que no tienen un control estricto de su sistema inmune, por ejemplo, en inmunodeprimidos, que no van a poder controlar este tipo de vacunas. Entonces, en este tipo de pacientes no están indicadas este tipo de vacunas. Bueno, y dentro de las vacunas inactivadas o muertas, la respuesta va a ser menor, porque va a haber menor número de antígenos expuestos, pero son más recomendadas para el caso de pacientes inmunodeprimidos. Las vacunas no solamente están compuestas por el inmunobiológico, sino que además tienen otros componentes que van a participar también en esa dosis que se inyecta o que se da en la vacunación. Por supuesto que tiene que tener un medio de suspensión, que puede ser agua destilada o solución fisiológica o algún medio proteico. Va a tener que tener preservantes, estabilizadores y antibióticos como mercurio, fenoles, albúmina o ATBs antibióticos, y adyuvantes, que son componentes que se agregan a todo ese contenido para aumentar la respuesta inmune, para incrementar esa respuesta inmune. ¿Todas las vacunas tienen los mismos efectos en todos los individuos? No, o claramente no. Todo esto va a depender de varios factores, por ejemplo, va a depender del modo de administración del inmunobiológico. No es lo mismo una administración vía oral que una vía endovenosa. Va a depender de la naturaleza de la vacuna, si se trata de un virus o bacteria vivo, atenuado o muerto, o si es un conjugado. También va a depender del número de dosis del antígeno que se está administrando. También va a depender si tenemos presencia de anticuerpos maternos, las inmunoglobulinas después del embarazo, después del nacimiento, pueden durar hasta alrededor de 6 meses, hasta 9 meses en el recién nacido. También tiene que ver la presencia o no de adyuvantes, que dijimos que aumentaban la respuesta inmune, y mucho tiene que ver también el huésped. No es lo mismo un recién nacido que un niño, que una persona adulta o mayor, y obviamente de enfermedades que pueda tener ese individuo o el estado inmune con el que se cuenta. En cuanto al número de dosis y refuerzos, los que se dan a través de inmunobiológicos vivos atenuados, como la BCG, SRP o SR que mencionamos recién, en general producen una inmunidad a larga duración, por lo tanto, con una sola dosis es suficiente, excepto la Sabin. Luego, los inmunobiológicos inactivados
requieren dosis múltiples. Los inmunobiológicos inyectables vivos, la primera dosis generalmente provee una buena protección, pero una dosis adicional genera la seroconversión, que es el pasaje de IgM a IgG, es decir, que aumenta mucho la cantidad de inmunoglobulina G, que va a preparar de mejora ese sistema inmune ante otro posible contacto. Entonces, refuerza la primera respuesta. Por eso muchas veces es necesario dar más de una dosis para aumentar esa cantidad de inmunoglobulina G. Y por otro lado, los inmunobiológicos inactivados, la primera dosis usualmente no va a proveer una protección, recién se va a dar la protección, en el caso de estos, por ejemplo, cuando se da la segunda o la tercera dosis. Por eso se necesitan más de 2 dosis en algunos casos. Tener en cuenta, como mencionamos recién, el ejemplo de los inmunodeprimidos, que hay ciertas situaciones en que no son recomendables todos los tipos de vacunas. Obviamente las vacunas vivas atenuadas van a tener contraindicaciones en muchos casos, pero también va a haber contraindicaciones en algunos de los pacientes, individuos, contra también otro tipo de vacunas como inactivadas o muertas. Por ejemplo, si el individuo tiene algún tipo de alergia a alguno de los componentes de la vacuna, no solamente el inmunobiológico en sí, ¿no? El virus, la bacteria, la proteína, el polisacárido, lo que sea que tenga eh, como antígeno, sino que también puede ser alérgico a alguno de los componentes de esa vacuna. Por ejemplo, hay individuos que son alérgicos a algunos componentes del huevo. Se usa a veces la albúmina del huevo para esa solución diluyente que se utiliza, y bueno, si esa persona tiene alergia al huevo, obviamente ese tipo de vacuna no se va a poder colocar. En algunas encefalopatías habría que ver qué tipo de encefalopatía, pero por ejemplo está contraindicada la aplicación de las vacunas muertas inactivadas, la DPT. En el embarazo está contraindicadas las vivas atenuadas, pero sí las otras. En inmunosupresión, obviamente las vivas atenuadas está contraindicada, pero sí se pueden colocar las otras. En una enfermedad aguda, moderada o severa, siempre es recomendable vacunar para mejorar la respuesta inmune ante cualquier posible contacto. Y administración reciente de productos sanguíneos, es conveniente vacunar 3 meses después de la administración, en el caso de las vivas o atenuadas, o en el caso de las muertas o inactivadas también. Muchas veces hay poblaciones que son de mayor riesgo, donde, por ejemplo, aquellos que se van a someter a alguna inmunodepresión, previo a esa inmunosupresión, por ejemplo, para trasplante o para algún tratamiento de enfermedad crónica, se los vacuna para tener una respuesta un poco mejorada ante posibles posteriores contactos. Bueno, también tengamos en cuenta que puede haber reacciones adversas, tanto locales en el sitio de inoculación, por ejemplo, por dolor, inflamación o enrojecimiento. Esto sucede a las pocas horas de la aplicación y después desaparece en forma espontánea, no requieren un tratamiento. Puede haber reacciones sistémicas, sobre todo similares a la de la infección natural, como puede ser fiebre, malestar, mialgia, cefaleas, que son las más comunes cuando se da el tipo de vacuna con vivos atenuados, porque simulan una enfermedad similar. Generalmente son reacciones que son leves y ocurren en un periodo similar al de las manifestaciones de una infección natural, a 1 o 2 semanas después de la aplicación. Y reacciones alérgicas, esto es porque alguno de los componentes del inmunobiológico puede generar alguna reacción alérgica en el individuo. Uno esperaría que la vacuna eh, tenga muchas características que no todas la tienen, es decir, que pueda reproducir una respuesta inmunológica similar a la natural, porque eso genera una respuesta mucho más eficiente, que sea efectiva, más del 90% en general se espera, tener mínimos efectos secundarios y que sea segura, producir una inmunidad a largo plazo, que puedas darse una única dosis, no necesariamente estar vacunando o dando refuerzos,
y que sean compatibles con otras vacunas, es decir, que no haya interferencia con otras, que se pueda administrar en forma no invasiva, es decir, que se pueda dar, por ejemplo, con gotas y no por una inyección, que se pueda administrar precozmente en los primeros meses de vida para que a partir de ahí ya ese ser humano tenga una respuesta eficiente, que esté estable a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que con esta vacuna se pueda acceder a cualquier lugar de nuestro país o del mundo sin necesidad de tener un freezer o de tener una heladera, o que no se afecte por los cortes de luz, que esto genera tantos trastornos en los vacunatorios, y sobre todo los vacunatorios están preparados, pero por ahí lo más complicado es cuando se quiere acceder a campo, es decir, a salir de ese lugar para poder llegar a muchas personas que por sus propios medios no van a un sistema de salud, y que sea de fácil producción y que sea económicamente accesible, ¿no? Bueno, la realidad es que no siempre ocurre todas estas características, algunas de ellas sí, pero no todas. Y bueno, en cuanto a la administración, puede ser subcutánea, como decíamos hoy, intramuscular, oral o nasal. La vacunación es muy importante, no solamente a nivel individual, sino también porque genera lo que se llama inmunidad de rebaño, que de alguna manera favorece la protección de la comunidad. ¿Esto cómo se entiende? Supongamos que tenemos una población, la que tenemos acá en azul, donde no están inmunizados, pero son personas sanas. Y dentro de toda esta población tenemos algunos individuos que tienen la infección. Si todos los individuos que lo rodean a ese que tiene la infección no están vacunados, lo más probable es que en su gran mayoría se infecten. Ahora, ¿qué pasa si la mayoría de los individuos están sanos, pero a su vez están vacunados, como los que se ven en color verde acá? Y solamente algunos son los que no están vacunados. Ante un brote de esa infección, ¿qué va a suceder? Que algunos de los que están en directo contacto con este que está infectado, no esté vacunado, se infecte, como es este rojito que me aparece acá, pero el resto, como están vacunados, los que están en contacto con ese que tiene la infección, no va a haber tantas probabilidades de que se disemine esa infección, porque de alguna manera la vacuna pone freno a una, una digamos, expansión de ese virus en la comunidad, ¿sí? A todo esto se llama inmunidad de rebaño. Y un poquito para explicarles el tema de la vacuna de la hepatitis B, que les había comentado hace un rato, que es una vacuna, se puede decir, transgénica. ¿Por qué? Porque se obtiene parte del genoma del virus, se saca la parte que codifica para un antígeno de superficie que se llama, y este gen se inserta en el ADN de una levadura. ¿Por qué en una levadura? Porque las levaduras crecen rápidamente y producen muchas copias de eso que a mí me interesa generar. Si esa levadura se cultiva, va a producir muchas copias de ese gen que yo le introduje, y por lo tanto se va a poder obtener el antígeno de superficie de este virus que le inoculamos. Después se purifica, bueno, los medios que se utilicen, y de esta manera se puede preparar la vacuna con un antígeno únicamente, que es el antígeno de superficie, y con esto se inyecta a los individuos. Bueno, sabemos que la vacuna de la hepatitis B son 3 dosis que se deben colocar para dar una eficiencia aceptable. Podemos decir que esta vacuna representa la primera vacuna contra el cáncer. ¿Por qué? Porque al impedir la infección por el virus de la hepatitis B, cuando se cronifica, una de las consecuencias que tiene es la cirrosis, y otro es el cáncer de hígado. Entonces, al impedir la infección, obviamente disminuye muchísimo los casos de cáncer de hígado. Por lo tanto, por eso podemos decir que se trata de una vacuna contra el cáncer. Y luego las vacunas conjugadas, como habíamos mencionado hoy, son vacunas que tienen en parte los polisacáridos, que son muchos azúcares unidos entre sí, que están conjugados con una proteína. Esto, al conjugarlo con una proteína, de alguna manera ayuda a que la respuesta inmune sea más eficiente y perdure más.
Esto, por ejemplo, sucede con la vacuna contra el Haemophilus influenza B, el neumococo y el meningococo. Bueno, con esto terminamos esta clase.